Pensemos en el océano. Es inmenso, poderoso y, a simple vista, parece un territorio enorme sin ley, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Bajo esa superficie se esconde una red complejísima de normas que garantizan que el comercio mundial y la vida en el mar puedan coexistir de forma segura. Venga, vamos a sumergirnos en ello. Claro, es que la pregunta es inevitable. Si estás en mitad de la nada, ¿quién se asegura de que los buques no choquen, no contaminen o simplemente no se vayan a pique? Pues la respuesta es un sistema fascinante y en gran medida invisible, que es justo lo que vamos a desgranar. Y no es un caos, para nada. Los mares están regidos por un cuerpo de normativas muy estructurado. No se trata de una única ley, sino de un conjunto de reglamentos que se entrelazan a nivel internacional, regional y, por último, nacional. Pero lo más interesante de todo esto es que esta montaña de legislación, por muy técnica que nos parezca, al final se reduce a estos 4 objetivos clave. Cada regla, cada artículo, está pensado para proteger a las personas, al planeta y para que todo el sistema funcione de manera ordenada y eficiente. La mejor forma de verlo es, sin duda, como una red de seguridad. No es una sola cuerda, sino que hay muchas capas superpuestas. La idea es que si una falla, las otras estén ahí para mantener la seguridad. Es un sistema diseñado desde su origen para ser robusto. Vale, para que no nos perdamos, vamos a analizarlo capa por capa. Empezaremos arriba, con las grandes reglas globales. Luego bajaremos a ver cómo se aplican a nivel regional y finalmente cómo cada país las hace cumplir. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Venga, pues vamos a la cima de la pirámide, el nivel internacional. Aquí es donde se cocinan las normas fundamentales que se aplican a casi todos los buques del mundo, da igual la bandera que lleven. Y aquí, el protagonista absoluto es la Organización Marítima Internacional, más conocida como OMI. Se fundó en 1959 y es, básicamente, el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de los barcos. Su misión es crear un campo de juego con las mismas reglas para todos, justo, eficaz y universal. Si tuviéramos que elegir el convenio más importante de la OMI, vamos, sin dudarlo un segundo, sería el SOLAS. Es, por así decirlo, la Biblia de la seguridad marítima. Lo cubre absolutamente todo, desde la resistencia al fuego de los materiales y los botes salvavidas hasta los sistemas de navegación. Luego está el MARPOL. A ver, si el SOLAS protege a las personas, el MARPOL se encarga de proteger los océanos. Fija unas normas súper estrictas sobre cómo los barcos tienen que gestionar sus residuos y emisiones para que su impacto en el medio ambiente sea el mínimo posible. Y claro, nos falta la tercera pata de este taburete, el STCW. Porque puedes tener el barco mejor construido del mundo, pero si la tripulación no es competente, no sirve de nada. Pues este convenio establece los estándares mínimos de formación y de certificación para la gente de mar de todo el planeta. A ver, la OMI también se mete en temas que pueden parecer un poco áridos, pero que son clave, como por ejemplo el convenio de arqueo. Básicamente establece 2 medidas. Por un lado, el arqueo bruto, o GT, que es todo el volumen interno del buque. Todo. Y por otro, el arqueo neto, o NT, que se centra solo en el espacio que produce dinero, o sea, la carga o los pasajeros. Lo importante aquí es recordar que ambos miden volumen, no peso. Muy bien, ya tenemos las reglas del juego, las que pone la OMI. Pero, ¿quién se asegura de que los barcos se construyen siguiendo esas reglas al pie de la letra? Aquí es donde entra en escena otro jugador clave a nivel internacional. Esa es la pregunta del millón. Porque claro, un país puede firmar un tratado, pero hace falta alguien, una entidad técnica, independiente, que vaya allí, al astillero, y diga, sí, este acero es el bueno, estas soldaduras están bien hechas. Y es que la historia de cómo surgieron es de verdad fascinante. Todo empezó en el siglo XVIII, en una cafetería de Londres. Los que aseguraban los barcos necesitaban saber si un buque era un buen riesgo o no, y empezaron a clasificarlos. De esa necesidad puramente comercial nacieron las sociedades de clasificación. A día de hoy estas organizaciones, que ojo, no son gubernamentales, son como los guardianes técnicos de la industria, crean sus propias reglas, supervisan la construcción de un barco desde el primer tornillo y luego lo inspeccionan periódicamente para asegurarse de que sigue en perfecto estado durante toda su vida. Vale, ya hemos visto el nivel global. Bajemos ahora un escalón para ver cómo todo esto se filtra y se aplica en zonas más concretas, a nivel regional y nacional. Y un ejemplo perfecto de esta capa regional lo tenemos aquí, en Europa, con la EMSA. La EMSA no crea las reglas desde cero como la OMI, su papel es más el de un supervisor, el de asegurarse de que las normas se aplican bien y de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. Fijaos, esto deja clarísimo cuál es su trabajo. La EMSA, en el fondo, vigila a los vigilantes, inspecciona a las propias sociedades de clasificación,
audita la formación de las tripulaciones de fuera de la Unión Europea y se asegura de que las inspecciones en los puertos europeos sean rigurosas. Es una capa extra de control. Y con esto llegamos a la última capa, la pieza final del puzzle, la nacional. Un convenio como el SOLAS no tiene poder real hasta que un país lo coge y lo convierta en una ley propia. Ese es el paso final que da a estas reglas fuerza legal dentro de las fronteras de una nación. Venga, pues ahora que tenemos todas las piezas sobre la mesa, vamos a juntarlas. Porque lo más importante es entender que estas capas no funcionan por separado, sino que dependen unas de otras para crear un sistema de seguridad que de verdad funcione. Justo. No son compartimentos estancos, ni mucho menos. Todo esto funciona como un ecosistema. Las reglas de la OMI son la base, las sociedades de clasificación comprueban que se cumplen en el mundo real, los organismos regionales supervisan que todo vaya bien y las leyes nacionales dan el poder para multar o detener a quien no cumpla. Así que, en resumen, este es el panorama completo. Un marco de reglas global que se apoya en una verificación técnica independiente, una supervisión regional y, por último, la autoridad legal de cada país. Cada pieza es indispensable. Y esta es la idea principal. Detrás de cada contenedor que llega a un puerto, de cada producto que compramos, hay toda esta estructura legal y técnica invisible que ha garantizado que ese viaje sea lo más seguro posible para la tripulación, para el barco y para el medio ambiente. Pero ojo, porque este sistema no es para nada estático, y ahora con la que se viene encima, los buques autónomos, los barcos fantasmas sin tripulación, se abre un melón completamente nuevo. Todas estas reglas que están pensadas para humanos tendrán que reinventarse. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo será el SOLAS del futuro? Ahí lo dejo.